gran amor, bendito el Señor por su poder. Bendito el Señor por su gran amor. Bendito el Señor por su poder. Te alabamos, Señor, con sinceridad. Nos rendimos a ti con integridad. Te alabamos, Señor, con sinceridad. Nos rendimos a ti con integridad. Bendito el Señor por su gran amor. Bendito el Señor por su poder. Te alabamos, Señor, con sinceridad. Nos rendimos a ti con integridad. Te alabamos, Señor, con sinceridad. Nos rendimos a ti con integridad. Amén. Bendito sea el Señor, ¿verdad? 1001 veces, bendito sea el Señor. ¿Por cuántas cosas? Innumerables, ¿verdad? Tuviéramos que hacer una lista de todas las cosas por las cuales el Señor es bendito, nunca terminaríamos. Yo creo que ese va a ser nuestro cántico cuando estemos ahí en los cielos, eternamente y para siempre. Muy bien, pues vamos a retomar, como algunos seguramente recordaréis, la serie de estudios sobre Segunda de Timoteo, y nos quedamos en un estudio relacionado con las condiciones en las cuales se hallaba Timoteo. ¿Alguien me sabría decir un poquito, algún adjetivo, ¿no?, acerca de cómo se encontraba Timoteo cuando Pablo escribe esta carta a su persona? ¿Cómo se encontraba? ¿Desanimado? ¿Deprimido? ¿Qué más? Achicado. Y de una manera, digamos, un poquito más especial, hablamos hace 2 semanas acerca de que no estaba precisamente bien rodeado. No las compañías o las personas, los individuos que entraban por las puertas de la iglesia que le había tocado pastorear en Éfeso no eran precisamente dechados de virtudes, era todo lo contrario, eran lobos rapaces. Ya hablamos hace 2 semanas acerca de todas y cada una de las características que reunían estos supuestos creyentes, estos supuestos maestros y profetas que entraban dentro de la iglesia para en todo momento trastocarla, buscar el poder, buscar un beneficio, e incluso hablamos de aquellos que se aprovechaban de las mujercillas, ¿recordáis? Que se introducían, se infiltraban en los hogares de determinadas mujeres de moral distraída y de qué manera las manipulaban e influenciaban sobre ellas para recibir y lograr favores sexuales. De eso hablamos un poquito, ¿no?, hace 2 semanas, y la cuestión es que la impiedad era, digamos, la tónica general en esta clase de personas a las cuales pues tenía que enfrentarse continuamente Timoteo. Sin embargo, también hablamos hace 2 semanas acerca de que, a pesar de los pesares, a pesar de los peligros, a pesar de las amenazas, a pesar de todas esas trifulcas y conflictos que estaba teniendo Timoteo con esta clase de personajes siniestros, también Pablo acentúa la importancia del testimonio de Timoteo. Recordamos esas palabras, los versículos del 10 al 12 de ese capítulo número 3, cuando dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, entereza, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, y pone los ejemplos de aquellos que sobrevinieron a Pablo, entre otros lugares,
en Antioquía, en Iconio y en Listra, lugares que podemos encontrar en el libro de Hechos. Podemos encontrar de cuáles fueron esos encontronazos, ¿no? Esas disputas que tuvo Pablo, sobre todo con los judaizantes, con aquellos que eran sus compatriotas en el país extranjero, pero que no querían absolutamente saber nada del evangelio que Pablo estaba predicando. Y nos habla acerca de estas cosas, y de una manera muy concreta. En el versículo número 12 dice que también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, es como si no solamente se estuviese refiriendo a Timoteo, sino que estuviese hablándonos a nosotros. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, y podríamos preguntar quién, en su sano juicio, qué creyente no quisiera vivir piadosamente delante del Señor Jesucristo, nos dice que estos que buscan por todos los medios crecer espiritualmente, buscar la madurez en Cristo, padecerán persecución. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y ahí es donde nos quedamos, si recordáis, ahí es donde nos quedamos en ese mensaje que Pablo está intentando transmitir a Timoteo. Por eso hoy la lección no va a ser tan larga, pero sí va a ser, pienso que, profunda. Porque los versículos que vienen a continuación, a partir del versículo número 14 al 17, nos muestran una realidad que debe formar parte de la vida de todos los creyentes y de una manera, digamos, más específica de la vida de un pastor. Y es que la palabra de Dios es suficiente y eficaz. La palabra de Dios es suficiente ¿para qué? Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver que la palabra de Dios es útil, es suficiente, es eficaz en términos espirituales para cualquier necesidad que pudiéramos tener. Cualquier depresión, como hemos dicho, cualquier apocamiento, cualquier cobardía, cualquier debilidad en lo tocante a lo espiritual, la palabra de Dios nos ofrece todas y cada una de las soluciones que necesitamos. El precio de ser creyente en Cristo, como lo somos los que estamos aquí delante de Él, el precio de ser creyente en Cristo y de aceptar la vocación pastoral no es para cobardes. Eso lo tenemos en cuenta, ¿verdad? Ser cristiano no es cosa de personas que se amilanan en cuanto la cosa se pone fea. En cuanto se barruta la tormenta, el creyente de verdad no dice huyo, me escapo, intento por todos los medios no tener que soportar la presión. Pablo, aquí, en estas palabras, prefiere poner delante de los ojos de Timoteo la vital y la nuclear importancia que las Escrituras deben tener en la vida devocional y en la vida ministerial del siervo de Cristo. La palabra de Dios se convierte en labios del apóstol de los gentiles, no en una herramienta más, no en un recurso más, sino en el recurso, en la herramienta suficiente que apoyará y respaldará su trabajo pastoral, tanto en los buenos momentos como en los malos momentos. Vayamos al texto, versículos del 14 al 17. Pablo insiste a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Es un versículo que siempre se ha considerado uno de los textos áureos, ¿no? Cuando antes en la escuela dominical había ese texto que teníamos que aprendernos todos, no solamente los niños, sino toda la iglesia, ¿verdad? Este es uno de los versículos que mejor retrata, describe qué es la palabra de Dios para un cristiano. ¿Cuáles son las funciones que cumple
en nuestra vida espiritual. La idea principal de este versículo es que Dios librará las batallas de Timoteo contra aquellos advenedizos que intentarán crear el caos en la casa de Dios. A veces el pastor piensa que él será el que solucione el asunto, el problema, sin consultarlo con Dios. Pero no debe ser así. Timoteo no debe rendirse ni sucumbir al desaliento cuando la iglesia es amenazada por bribones que vienen a pescar adeptos. Todo lo contrario. Ha de luchar a brazo partido, con valentía, empleando con destreza la espada del Espíritu Santo, a fin de dejar al descubierto las asechanzas y los errores que muchos granujas pueden infiltrar en el torrente espiritual de la comunidad de fe. El empeño de Timoteo, el empeño de un pastor, la constancia, han de marcar la pauta a seguir por el resto de maestros de la congregación. Los cimientos firmes con los que fue construyendo su identidad en Cristo y su fe en Dios deben ser recordados ahora, en su hora más oscura. Recuerda quién eres en Cristo. Recuerda el llamamiento que Dios te dio, Timoteo. Déjate de depresiones, déjate de desánimo, levanta tu cabeza y recuerda de dónde viene tu fuerza, de dónde viene tu fortaleza, de dónde vienen tus energías. Todo lo que ha aprendido de Pablo en palabra y testimonio debe aflorar ahora en la crisis espiritual, en la crisis vocacional, para reunir fuerzas, para reunir coraje suficiente en la contienda que se libra en la iglesia en la que él está ministrando pastoralmente. Porque yo no sé si le habéis preguntado alguna vez a algún pastor que ha tenido que enfrentar situaciones realmente comprometidas dentro de una congregación, de personas que intentan por todos los medios destruir la unidad y la unanimidad de la iglesia. ¿Habéis preguntado alguna vez qué se siente? ¿Cómo puedes alcanzar a tener las fuerzas, el coraje, el cuajo necesario para poder enfrentarte de manera directa con aquellos que intentan que la iglesia se convierta en una auténtica vergüenza para la sociedad? Si preguntamos a cada uno de esos pastores que han tenido que lidiar con situaciones realmente lamentables dentro de nuestra congregación, nos daremos cuenta de que no es cosa fácil. No es ir directamente a la persona y decirle, no sigas haciendo esto. E inmediatamente esa persona dice, de acuerdo, ¿creéis que eso funciona así? ¿Creéis que eso es tan sencillo, tan simple? Muchos pastores quisiéramos que fuera así, ¿verdad? Que las personas que asisten a la iglesia se sometan de alguna manera a esa autoridad pastoral, o se sometan a lo que la palabra de Dios dice acerca de cómo se debe convivir dentro de la unidad de la fe. Pero no es así. Y por eso, en ese momento es importante que el pastor, y en este caso Timoteo, recuerde, rememore el instante en el que las enseñanzas de Pablo pasaron de algo teórico a ser algo en lo que puso su confianza y su esperanza. Así nos lo dice Pablo: desde la infancia Timoteo había tenido la magnífica y la bendita oportunidad de ser instruido en las profundidades del Antiguo Testamento y en la sabiduría que contenía el Evangelio de Cristo. Qué hermoso es. Más todavía en los tiempos que corren. Seguramente habéis escuchado acerca de las palabras de nuestra grandísima amiga Celá, acerca de que los hijos no nos pertenecen y todo este tipo de cosas. Pues qué hermoso nos dice aquí Pablo que un niño haya sido instruido desde su infancia en la palabra de Dios. Porque cuando se hace mayor, cuando llega a la adultez, no irá ni a izquierda ni a derecha, ni será llevado por doquier viento de doctrina, por cualquier ideología que se pueda presentar como agradable o atractiva. Pues así se encontraba Timoteo. Este privilegio, el privilegio de haber conocido al Señor desde su infancia, de haber podido leer las Escrituras, no podía caer en el saco roto del desánimo y del olvido. Timoteo ha de valorar en todo su esplendor, en toda su vida, en toda su gloria, la revelación especial de Dios plasmada en las Escrituras, las cuales nos dice aquí que son santas. Son santas y vuelven a hacer santo aquel que las escudriña y aquel que aplica su existencia. Uno no puede aspirar a la santidad que Dios demanda sin atender a la palabra de Dios. Puede hacer cosas éticamente
pues modélicas. Pero si la palabra de Dios no está en su vida, no está en su corazón, no está en su devoción diaria, eso es simplemente humanismo. Eso no sirve absolutamente para nada en lo que concierne a la salvación de nuestras almas. Por eso Pablo está diciendo que los designios de Dios, compartidos y expuestos de viva voz al ser humano, muestran el camino sabio, el camino prudente del temor de Dios, del plan de salvación en Cristo, de la vida eterna lograda por el Mesías en la cruz del Calvario. Todo el consejo de Dios, nos dice Pablo en estos versículos hermosos, todo el consejo de Dios contenido en su palabra es respirada directamente de Dios. Esa es la palabra que se utiliza aquí, en griego, theopneustos. Dios ha exhalado, ha respirado la palabra de Dios al mundo, la ha hecho revelación vocal, oral, audible, escribible. Es como ese hálito de vida que sopló el Señor en las narices del ser humano cuando fue creado. Theopneustos. Es la voz de la Trinidad hablando sin intermediarios a nuestro corazón, hablando a nuestra conciencia. Es el Espíritu Santo colmándonos de la sabiduría de lo alto para alcanzar a ser santificados diariamente. Es así, es a esto a lo que se refiere el apóstol Pablo, utilizando ese término pero tan profundamente teológico. Y como ese cofre del que hablaba Jesús en una de sus enseñanzas, de las Escrituras podemos extraer tesoros viejos y también tesoros nuevos, que nos permiten enseñar la verdad y la justicia a los mortales, que nos ayudan a exponer los errores manifiestos de los falsos maestros, que nos asisten para corregir ética y conductualmente a las personas que no se ajustan a la voluntad de Dios, aun cuando hayan decidido seguir a Cristo, y nos auxilian en la misión de enseñar a aquellos que son amonestados, que son corregidos a vivir como Dios manda y establece en su palabra. Fijaos para cuántas cosas sirve la palabra del Señor. Con las Escrituras en su mente, con las Escrituras en su corazón, con las Escrituras en su boca, Timoteo no habrá de temer nunca. Pues son suficientes las Escrituras para ordenar la vida del ser humano que anhela seguir a Cristo como discípulos obedientes. Por supuesto que hay libros que son muy interesantes, que han escrito seres humanos, libros de gran profundidad y de gran calado teológico y devocional. Aquí no está diciendo Pablo, no leáis nada de todo esto, solamente leed la Biblia. No está diciendo eso. No está diciendo no cojáis los comentarios bíblicos. No está diciendo no cojáis libros que nos hablan acerca del contexto social, cultural y geográfico de la palabra de Dios. No está diciendo eso. Pero lo que está diciendo es que cualquiera de esos libros, que son, por supuesto, útiles, se quedan en nada comparados con la palabra de Dios. Porque a veces nos quedamos con lo que dijo tal autor o con lo que dijo tal o cual autor, las conclusiones que sacaron este o aquel, y nos olvidamos de la semilla, nos olvidamos del germen, nos olvidamos del núcleo que está en la palabra de Dios. La palabra de Dios existe para cumplir el objetivo primordial de que el Hijo de Dios, es decir, de cada uno de nosotros, que se somete a la soberanía de Cristo, sea perfeccionado por la obra santificadora del Espíritu Santo para gloria y honra de Dios Padre. Ese es el efecto que debe causar la palabra de Dios en nuestras vidas. Para eso existe, para eso ha sido dada y revelada por Dios, para que seamos mejorados día tras día, para alcanzar a ser como quiere, como Cristo, para que seamos santos como Él es santo, para que adquiramos sabiduría. La vida del creyente, hermanos, y yo creo que lo sabéis perfectamente, es una experiencia espiritual y práctica aventurosa y progresiva. La Biblia nos exige ser santos como Dios es santo. Y en ese deseo que brota de un corazón apasionado por Cristo, apasionado por su misión, la revelación divina nos provee de todos los elementos necesarios para nuestro crecimiento y para nuestra madurez en la fe, con tal de alcanzar a ser como el Señor Jesucristo en todos y cada uno de sus aspectos.
Claro, sin el sostén, sin la guía de la palabra de Dios, es imposible engrasar el engranaje y el mecanismo que el Espíritu Santo pone en marcha a fin de ser aprobados por Dios, a fin de poder dar frutos en forma de obras de misericordia para con el prójimo. Es fundamental la palabra de Dios, es básica. Timoteo entenderá desde esta genial y maravillosa lección que Pablo le ofrece, con todo su cariño, con toda su estima, que la presencia de Dios lo acompañará en toda circunstancia y que su voz siempre le aleccionará a fin de seguir aspirando a ser como su Maestro y Señor, como Cristo. Aunque todo esté malamente a su alrededor, las Escrituras le darán salida, le darán el consejo que necesite en cada momento puntual de su vida y de su ministerio. En otras palabras, Timoteo no podía dejar de aferrarse a la palabra de Dios. Tú y yo tenemos un privilegio mayor que el que tuvo Timoteo, ¿verdad? Y es que no solamente tenemos las Sagradas Escrituras, ¿qué más tenemos? Tenemos el Espíritu Santo, pero además tenemos el Nuevo Testamento. Timoteo no disponía de las cartas de Juan ni las cartas, alguna carta de Pablo seguramente leería, o algún evangelio todavía, algún protoevangelio, pero nosotros hoy tenemos toda la palabra de Dios en nuestras manos. Tenemos nuestras Biblias asequibles en precio. En otros lugares del mundo no, pero en nuestro caso hay personas que pueden llegar a tener decenas de Biblias, de todos los idiomas, de todas las versiones habidas y por haber. Eso no lo tenía Timoteo, nosotros sí lo tenemos. Nosotros tenemos el inmenso privilegio de contar con toda la revelación de Dios. Y no debemos en ninguno de los momentos de nuestra vida ser negligentes en cuanto al estudio y en cuanto al conocimiento de lo que Dios tiene cada día preparado para nosotros. De ahí la gran importancia que para nosotros debe tener una vida devocional equilibrada y disciplinada. Yo estoy seguro de que Timoteo, en su faceta pastoral y en su faceta personal, siempre tuvo en su corazón, delante de sus ojos, la oportunidad de poder inquirir en las Escrituras, de poder incluso leer algunas de las cartas que Pablo escribió. Y ahí radicaba su verdadera fuerza, el punto de apoyo sobre el cual podía volver a restaurar su ministerio pastoral en Éfeso. Hermanos, todo debe ser dicho, y es que la labor pastoral, como vemos en la vida del propio Timoteo, tendrá sus espacios para el agotamiento, tendrá sus espacios para la pelea. Yo siempre he dicho que el que se meta conmigo que se dé cuenta que soy de Cuenca, solo ya no vaya por delante, que tenga mucho cuidado. Pero van a haber momentos en los que haya que pelear. Eso no es lo que quiere el pastor, por supuesto, pero hay situaciones en las cuales se requiere pelear. Van a haber espacios en la labor pastoral para la crisis mental. Va a haber lugar para la reflexión ante situaciones realmente desconcertantes y superadoras. Pero también el ministerio de aquel que guarda, de aquel que nutre, de aquel que guía a una comunidad de fe es algo increíblemente edificante, satisfactorio y depara más votos que sombras. A veces el pastor puede verlo todo malamente. Puede ser que sea así. Puede verlo todo oscuro. Puede verlo todo turbio en el desempeño de su profesión. Sin embargo, la luz que emana de la palabra de Dios siempre nos mostrará la parte más positiva y feliz de ser responsables de una iglesia, incluso siendo caótica o problemática. Como representantes del amor y de la verdad de Dios a su pueblo, yo creo que no existe nada más hermoso y más poderoso que presentar nuestras propias vidas al servicio de Dios y al servicio de nuestros hermanos, aún corriendo el riesgo de ser erosionados y gastados. Preguntadle a un pastor que ha estado años, decenas de años, décadas, trabajando para la obra del Señor, y preguntarle si no está erosionado
Preguntarle si no está desgastado. Es natural, es natural. En Pablo contemplamos a un alma incansable, que no dio nunca por perdida una congregación, por muy mal que estuvieran las cosas dentro de esta. Y en Timoteo, pues en Timoteo también observamos lo que las presiones, los ataques furibundos de determinados personajes ponzoñosos que se entrometían en la ortodoxia de la Iglesia y el menoscabo de la autoridad pastoral podían llegar a hacer de la integridad espiritual y anímica de un siervo de Dios. Las cosas, yo doy gracias al Señor porque eso no pasa aquí, pero las cosas pueden ponerse muy malamente, claro que sí, pueden ponerse muy malamente. Sin embargo, sabemos que con la ayuda de Dios, con el consejo sabio de las Escrituras, volveremos a levantarnos para seguir luchando firmes y adelante en defensa de la fe cristiana. Roguemos al Señor que así sea así. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que queráis aportar sobre esta lección? Muy bien, pues la semana que viene hablaremos de que Pablo le dice a Timoteo: predica. Esa es tu tarea, ese es tu objetivo dentro de la comunidad de fe, además de pastorear, además de cuidar, además de guiar, pero sobre todo predica. ¿Y predica qué? ¿Qué nos va a predicar? ¿Tus opiniones? No, ¿verdad? Va a predicar la palabra de Dios. Vamos a verlo la semana que viene, capítulo 4, versículos del 1 al 8. ¿De acuerdo? Una pregunta. ¿Cómo se dirigía, cómo se ponía en contacto Pablo con Timoteo? A través de mensajeros. Es decir, Pablo tenía personas a su disposición que incluso, si no la podía escribir él, porque él también tenía problemas con la vista, pues hacían de escribas, escribían la carta, dictado, entonces él se la daba a uno de sus hermanos en la fe, en este caso donde estaba él, que estaba en la cárcel, en la prisión, y él, pues esa persona, iba hacia esa iglesia. Claro, no es tan instantáneo como hoy día que mandas un WhatsApp y al segundo ya lo tienes. ¿Se conocían? Pasaba tiempo, sí, solían conocerse de alguna manera, seguramente eran colaboradores conocidos, claro, porque recibir la misiva de una persona desconocida pues siempre causa, pero normalmente como iba firmado por el propio Pablo, a veces lo decía él, aquí está firmado de mi puño y letra, y bueno, pues los mensajes llegaban cuando llegaban, y las cartas lógicamente pues llegaban cuando llegaban, pero al final llegaban y sin duda alguna eran motivo de inspiración y motivo de ánimo, en este caso para Timoteo, que lo necesitaba un amigo, un padre espiritual que le insuflase un poquito de aliento. Muy bien. De acuerdo, pues terminamos alabando al Señor, recordándoos el próximo domingo tenemos escuela dominical a las 11, no, porque ya el culto de bautismo no lo vamos a hacerla nosotros como iglesia, luego se van a añadir a partir de las 12:15, los 12:15 los hermanos de Aldaya, ¿de acuerdo? Y a partir de las 12:15 tendremos nuestro culto de bautismo. Recordad también que después del culto tendremos un tiempo de comida fraternal, así que cada uno traiga un poquito de su casa y podamos compartir y disfrutar de la comunión mutua, y así podemos conocer a los hermanos de Aldaya, que en definitiva son puntos de misión nuestro y que tienen mucho que ver con nosotros. Así que va a ser, yo creo, un tiempo de gozo y de alegría el próximo domingo, y esperemos también que mucha gente venga a conocer al Señor a través de ese gran testimonio. Vamos a terminar cantando esta canción. Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de él, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de él.
dominical, Primera de Reyes.